Hola, muy bienvenidos, gracias por visitar el canal. En el video de hoy les quiero enseñar cómo preparo mis deliciosas milanesas de berenjena. Súper sabrosas, saludables, 100% vegetales y sin gluten. Si te gusta esta receta, déjame un me gusta. Y si no te suscribiste al canal, suscríbete y no te pierdas ninguna de mis recetas. Y vamos a la receta de estas deliciosas milanesas de berenjena. Lo primero que vamos a hacer es pelar una berenjena de aproximadamente 300 gramos. Para esta receta, las berenjenas son súper rendidoras. Vamos a sacarle la cáscara. En mi caso me gusta siempre dejarle un poco de cáscara y las vamos a cortar a lo largo. De esta forma, el grosor tiene que ser ni muy finitas ni muy gruesas, aproximadamente medio centímetro. Miren, así. ¿Sí? De esta forma. Y una vez que tenemos cortados todos los pedazos, los vamos a cortar por la mitad, porque de esa forma va a ser más práctico para empanar y para cocinar, si las quieren cocinar en la sartén, porque les cuento que se pueden hacer a la sartén o se pueden hacer al horno. En mi caso yo las voy a hacer al horno. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que sería los condimentos. Vamos a darle mucho sabor a estas milanesas. Voy a usar ajo. Si te gusta el ajo, podés usar más ajo. Si no te gusta, lo podés omitir. Vamos a picarlo bien chiquito y vamos a agregar un poco de hojas verdes. Yo voy a usar albahaca fresca que tengo en la huerta, pero también pueden usar perejil, pueden usar cilantro, que quedan fantásticos. Vamos a picarlos bien, a mezclar esos sabores con la albahaca y el ajo. Y una vez que tenemos bien picadito, lo vamos a colocar en un recipiente. Y vamos a agregar una pizca de cúrcuma. La cúrcuma no solamente nos va a dar color, sino que también es un condimento súper saludable que nos ayuda a mejorar la digestión, nos ayuda a fortalecer el sistema inmune, así que les recomiendo usar cúrcuma en sus preparaciones. También le vamos a poner sal a gusto, comino, y acá podés sentirte libre para colocar los condimentos que más te gusten. Yo también voy a usar orégano. Si te gusta el picante, podés usar picante. Podés usar pimentón, paprika. Y vamos a agregar media taza de harina de arroz. ¿Y cuánta agua vamos a colocar? La misma cantidad, media taza de agua. Pero te sugiero agregar el agua de a poco, para ir viendo que nos quede el punto deseado. ¿Cuál va a ser el punto de esta preparación? Tiene que quedar como la masa de un panqueque, que es más o menos de esta forma, ¿sí? Un poquito más espesa. Una vez que está esto listo, vamos a reservar y pasamos a la harina de empanar. ¿Tenés semillas? Bueno, yo tengo semillas de ajonjolí o de sésamo. Te sugiero esas semillas que tenés, colocarlas en una licuadora, procesalas muy bien y las vamos a usar para empanar. De esta forma vamos a tener una harina de empanar más sabrosa, más saludable, nutritiva. Para empanar yo voy a usar harina de mandioca tostada, que es una harina sin gluten, que es muy común aquí en Brasil donde vivo. También puedes usar avena o puedes usar solo semillas para empanar o puedes usar pan rallado. Y a esta harina de empanar también le voy a agregar cúrcuma, le voy a agregar las semillas trituradas, que pueden ser, recuerden, cualquier semilla, semilla de girasol, semilla de calabaza, puede ser semilla de linaza, las semillas que tengan. A veces no sabemos dónde colocar las semillas, en qué recetas, y esta es una receta para colocar semillas. Bueno, sal y pimienta a gusto. Y vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Y ya estamos listos para preparar las milanesas. Nuestras milanesas veganas súper saludables. Vamos a pasar la milanesa
por la preparación primero. Esto es muy sencillo. Miren qué bien cómo se pega la masa a la berenjena y la vamos a colocar en la harina a empanar. A veces me preguntan si se pueden frizar estas milanesas. Se pueden frizar. Yo les sugiero frizarlas después de cocinarlas. Las cocinan y después las frizan. Y cuando las sacan del freezer, recuerden siempre dejarlas entre 5 y 10 minutos que se descongelen y después las cocinan al horno o a la sartén nuevamente. Bueno, acá tenemos ya lista la milanesa. Vamos a aceitar la forma. También pueden usar papel manteca. Vamos a sacudir el exceso de harina a empanar y ya la colocamos en nuestra bandeja. Hacemos una más. Miren, es súper fácil. Pasamos la berenjena. También les cuento que pueden hacer esta misma receta con calabacín o zucchini. Queda bárbara. También se puede hacer con zanahoria. Así que pueden hacerla una vez con berenjena y en otra oportunidad la pueden hacer con calabacín o con zanahorias y quedan fantásticas. Lo más importante es darle mucho sabor a la preparación. Y miren qué sencillo, nos ayudamos con una cuchara, hacemos presión para que quede la harina a empanar bien pegada y después le sacudimos el exceso de harina, miren, así de esta forma. Sacudimos el exceso y ya está lista para colocar en la fuente. Una vez que tenemos todas las milanesas de berenjena listas, ¿cómo las vamos a cocinar? Vamos a precalentar el horno. Cuando el horno esté bien caliente, las vamos a cocinar aproximadamente entre 5 y 7 minutos de cada lado. ¿Sí? Esto también depende del horno, vayan mirando. Tienen que quedar bien doraditas así, súper crocantes, súper ricas. No se pierdan de hacer esta receta que está buenísima, les va a encantar. Y les cuento que yo frisé las milanesas y unos días después la estoy comiendo acompañada de arroz y lentejas y están fantásticas, están mucho más ricas que el primer día, me encantan, es súper práctico, les recomiendo que hagan estas milanesas, hagan mucha cantidad y las colocan en el freezer y las comen cuando quieren y la acompañan con lo que más les guste. Ba 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 ba.